Buen día, pues entonces vamos a ver ahora lo que se refiere a lo que es circuito paralelo. Entonces, primero vamos a ver las condiciones. Un circuito paralelo consta de una fuente de alimentación y tres resistencias conectadas en esta manera. Un extremo va a la terminal de la fuente y la otra igual. Y así sucesivamente las demás resistencias van conectadas de la misma manera. A diferencia del circuito serie, estas van conectadas de esta manera. El circuito serie, como saben, como recuerdan en el video anterior, va una detrás de la otra. Aquí no. Aquí una terminal de cada una de las resistencias va conectada a la fuente y la otra igual. Todas al mismo punto de conexión. ¿Cuáles son las condiciones? Dice aquí la condición que el voltaje total va a ser igual al voltaje que existe en la resistencia 1 y es igual al voltaje que existe en la resistencia 2 y es igual que existe en el voltaje de la resistencia número 3. Es decir, que cada resistencia tiene exactamente el mismo voltaje que tiene la fuente de alimentación. ¿Cómo vamos a obtener la corriente total del circuito? Cada una de las corrientes, la corriente 1, la 2 y la 3, vamos a obtener la corriente total del circuito, que es la que sale de la fuente, sumando cada una de ellas, que es lo que dice la fórmula. Cada una de ellas vamos a sumarlas y obtenemos la corriente total del circuito. Como es un circuito paralelo, la resistencia total se obtiene de otra manera. Esta es la fórmula general para obtener la resistencia total del circuito, que va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, y así sucesivamente, si llega a tener más resistencias. Esta fórmula es exclusivamente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Pero como les digo, es exclusivamente solamente cuando tenemos dos resistencias. Y acá pues tenemos qué significa VT, que es voltaje total, IT corriente total y RT resistencia total. Bueno, estas son las condiciones de un circuito paralelo. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este circuito, que es un circuito paralelo. Tenemos las condiciones que son, en la columna de los datos tenemos que el voltaje total son 12 volts, la R1 es de 3 ohms, la R2 son 6 y la R3 son 2 ohms. Según las condiciones de un circuito paralelo, y como ya lo vimos con anterioridad, dice que el voltaje total es igual al voltaje de cada una de las resistencias. Entonces vamos a empezar por lo más fácil. Lo más fácil es poner la igualdad, que dice las condiciones de un circuito paralelo. Dice que el voltaje total es igual al voltaje del R1, esto es igual al voltaje del R2, esto es igual al voltaje del R3, y esto es igual a 12 volts. Con esta igualdad, yo acabo de contestar estos tres incisos: voltaje de R1, voltaje de R2 y voltaje de R3. Con esta igualdad que vimos anteriormente. Como ya tengo este punto, ¿qué sigue? Puedo encontrar ahora, como el voltaje es igual para todos, puedo encontrar ahora la corriente de cada una de las resistencias. Entonces, si voy a encontrar primero la corriente 1, y no me acuerdo, venimos a la fórmula general de la ley de Ohm, tapamos corriente y tenemos que es voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a dividir el voltaje de la R1 entre la R1. Entonces, sustituyendo, va a ser 12 volts entre 3 ohms. ¿Cuánto me da la división de 12 entre 3? Cuando tenemos la división, tenemos que son 4 amperes. ¿Qué sigue? Corriente 2. Voltaje de R2 entre R2. Es exactamente la misma fórmula. Solamente vamos a cambiarle, si es corriente 2, es voltaje 2 y resistencia 2. ¿Por qué? Recuérdense que uno de los dos tiene un valor diferente y obviamente el valor no va a dar diferente.
Entonces tenemos el voltaje, ese sí es el mismo, porque es un circuito paralelo. Son 12 volts. Resistencia 2 vale 6 ohms. La división de 12 entre 6, 2 amperes. Sigue la corriente 3. Voltaje de R3 entre R3. Son 12 volts entre 2 ohms. ¿Cuánto me da esa división? 6 amperes. Entonces, hasta aquí obtuve el valor de cada una de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias de manera individual. ¿Qué sigue ahora? Pues vamos a obtener ahora el valor de la corriente total. Según las condiciones de un circuito paralelo, dice que la corriente total la voy a obtener sumando la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Sustituyendo, en esta columna tenemos que son 4 más 2 más 6. 4 más 2 son 6 más 6, 12 amperes. Y ese es el valor de mi corriente total. ¿Qué sigue ahora? Bueno, yo les recomiendo, cuando entramos en este tipo de problemas, yo les sugiero utilizar la ley de Ohm para encontrar la resistencia. ¿Por qué? Porque es más fácil. Y ahorita lo voy a demostrar. Vamos a encontrar la resistencia total. Si utilizamos la fórmula general para encontrar la RT de un circuito paralelo, es muy larga y muy tediosa y corremos el riesgo de podernos equivocar en el proceso. Más fácil, utilizamos la ley de Ohm y más rápido encontramos nuestra resistencia total. Fórmula para encontrar la RT. Tapamos aquí, tenemos que es voltaje sobre corriente. Entonces tenemos que son 12 volts. Bueno, vamos a primero a poner la fórmula. Donde dice columna de fórmula, tenemos que es voltaje total entre y total. Entonces, en la sustitución ponemos que son 12 volts entre 12 amperes. Y esto me va a dar igual, 2 entre 12 a 1 ohm. Tomen en cuenta que en un circuito paralelo vamos a obtener la resistencia de otra manera y por lo regular en un circuito paralelo la resistencia siempre es muy poquita, es muy pequeña, que no se les haga raro, ya cuando esto lo lleven a la práctica. Bueno, como ya obtuvimos el valor de la resistencia total, ¿qué sigue ahora? ¿Qué prosigue si ya encontré el valor de la resistencia total? Podemos encontrar o calcular el valor de la potencia. Entonces, podemos calcular el valor de la potencia total según la ley de Watt. Dice que es voltaje por corriente. Potencia total es igual al voltaje total por la corriente total. Es decir, que son 12 volts que multiplican a la corriente total, que son 12 amperes. 12 por 12, 144 amperes. Y ese valor, 144 watts. Lo que es potencia. Ese valor de la potencia, 144 watts. Entonces, vamos a seguir calculando los demás valores que me hacen falta. Vamos a borrar aquí. Y vamos a calcular ahora el valor de la potencia de la resistencia número 1. Potencia de la resistencia 1. Fórmula. Voltaje por corriente. Pero como es de la resistencia 1, entonces es voltaje de R1 que multiplica a la corriente 1. Voltaje de R1, ¿cuánto vale? 12 volts, porque es un circuito paralelo. Que multiplica a la corriente 1, que en este caso vale 4 amperes. ¿Cuánto me da la multiplicación de 12 por 4? Me da 48 watts.
Vamos a calcular ahora el valor de la potencia calcular el valor de la potencia de la R2. Es voltaje de R2 por I2, que es igual, son 12 volts, que multiplica a la corriente 2, que en este caso vale 2 amperes. 12 por 2 son 24 watts. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular ahora la potencia de la R3. Vamos a ver aquí. Potencia del R3 es voltaje del R3 por I3. Son 12 que multiplica a la corriente 3, que son 6 amperes. ¿Cuánto me da la multiplicación de 12 por 6? Son 72 watts. ¿Cómo voy a saber si realmente mi problema está bien? Entonces lo que hacemos es una suma. Vamos a sumar estos valores, ¿sí? Entonces la suma de 48 más 24 más 72 me debe dar 144 watts. Y este valor es igual a este. Si les coincide, resulta que su problema está bien. Hasta aquí mi problema está bien. Ya lo terminé. Pero como les dije en un principio, bueno, a mediados del problema, voy a demostrar que la fórmula general para poder encontrar la RT es un poquito muy complicado. Lo voy a hacer, lo voy a desarrollar. Aquí está el resultado de la R total, que vale 1 ohm. Ahí lo voy a dejar para comparar qué es el resultado que vamos a obtener. Fórmula general dice RT es igual a 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Sustitución. 1 entre R1, 1 sobre 3, más 1 sobre 6, más 1 sobre 2. ¿Cuánto me da la división de 1 sobre 3? Aquí tenemos que hacer una división en número fraccionario. Entonces, aquí la división me da que es 0.333 hasta el infinito. Más 1 sobre 6. ¿Cuánto me da la división de 1 sobre 6? Es 0.16666 hasta el infinito. 1 sobre 2, 0.5. Voy a continuar de este lado. RT es igual a la suma de todo esto. Voy a sumar 0.3333 más 0.16666 más 0.5. Si hago la suma, todos los números que hice en la calculadora va a ser 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 me da 1 ohm. Entonces, se fijan, este resultado es este procedimiento para calcular la RT sin usar voltaje y sin usar corriente, sin usar el LED, es un poquito más largo. Entonces, llegamos al mismo resultado, pero se puede decir que este es el camino largo y este, el LED, es el camino corto. Yo les sugiero que usen este para llegar al mismo resultado.
Si tienen tiempo, no tienen nada que hacer, pues hagan esto. Nada más que ya saben a qué lugar vamos a llegar. El resultado es este. Si este procedimiento no les da resultado, no coincide, algo hicimos mal en esta parte. Es muy común que nos equivoquemos aquí. Entonces, si algo no sale bien, es que aquí tenemos un problema. ¿Quieren que el resultado les dé igual? Pongan todos los números que da la calculadora, para que no batallen con esto. Entonces, esto es referente al circuito paralelo. Estén al pendiente de los demás videos. Gracias.